saben el compromiso de la Junta de Extremadura por ordenar y por ampliar el parque residencial público de Extremadura. Para ello, desde que llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura, hemos tomado 3 iniciativas de calado que hemos puesto en marcha para ordenar y aumentar el parque residencial público de Extremadura. Primera medida que hemos puesto en marcha, y ya informé sobre ello, el Observatorio de la Vivienda, que nos va a permitir conocer el estado de las viviendas y aquellas viviendas que están desocupadas, que nos va a permitir rescatarlas y ponerlas a disposición de las familias que necesitan acceder a una vivienda en régimen de alquiler social o alquiler asequible. Segunda cuestión, medida de calado que estamos poniendo en marcha. La Ley de Emergencia Social de la Vivienda nos va a permitir obligar a los bancos, obligar a las entidades financieras, a sus filiales inmobiliarias y a las sociedades de activos como la Sareb a poner las viviendas vacías al servicio de la sociedad, ya que de lo contrario lo que se prevé en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda es la sanción por tener viviendas vacías y la posibilidad de hacer uso del usufructo de esas viviendas llegado el momento. Pero en la Junta de Extremadura estamos comprometidos con aquellas personas que por su situación socioeconómica tienen dificultades para poder acceder a una vivienda, salvo que lo hagan en régimen de alquiler social o alquiler asequible. Y en aras a dar una respuesta rápida a esta necesidad, hemos optado por la compra de vivienda vacía que existe en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Compra de vivienda vacía a un precio más barato que si acometiésemos la construcción de esas viviendas. He de insistir en que Extremadura tiene el parque residencial público más grande de España si lo ponemos en relación al número de habitantes. De hecho, tenemos 13.969 viviendas en el parque residencial público.